Bien, mi nombre es Nicolás García, soy el pastor de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura y hemos recibido otro correo con más preguntas que queremos responder en la medida de nuestras posibilidades. En este correo se nos dice así: mi nombre es Jairo Alexander Arana, vivo en Ciudad de Guatemala, Centroamérica, y dice: gracias a Dios por su vida y el ministerio que le ha dado. Sus vídeos, respondiendo a preguntas, han sido de edificación para mí y mi familia. Estando en YouTube, observé que había un email donde se le puede escribir si acaso alguien tiene una pregunta, y aprovechando la oportunidad, le escribo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué es la metafísica cristiana y por qué es tan atractiva aún en las iglesias cristianas? En mi país hay mucho de esto, dice Jairo, iglesias donde se les enseña a las personas que el poder de las palabras les permite obtener lo que quieran y que hay que confesar positivo, siempre, aun cuando las circunstancias sean adversas. Por ejemplo, podría citar al pastor Cat Luna, que en su introducción a los mensajes dice: en mi boca hay un milagro. Gracias, Jairo Alexander, por tu pregunta y por tus palabras que nos animan. Lo primero es aclarar qué es la metafísica, que como su propio nombre indica es lo que está después de la física o más allá de la física, entendiendo por física la naturaleza o lo natural, de manera que la metafísica sería algo así como lo que está más allá de lo natural. La metafísica intenta comprender lo que existe y por qué existe. Hubo un tiempo en el que la metafísica llegó a ser considerada como una de las más altas disciplinas de la filosofía. Pero con el tiempo ha ido degenerando y adquiriendo un carácter peyorativo para llegar a convertirse en sinónimo de lo especulativo, de lo dudoso, de lo no científico, o lo que es lo mismo, de lo que no se puede comprobar. No obstante, a lo que Jairo Alexander se refiere como metafísica cristiana es a esa filosofía que se ha introducido en algunas iglesias y que consiste en endiosar al ser humano, colocándolo en el lugar de Dios y haciéndole creer que es capaz de crear cualquier realidad que se atreva a soñar. De ahí frases tan conocidas como: sueña a lo grande, persigue tus sueños, si eres capaz de visualizarlo en tu mente lo conseguirás, puedes conseguir todo lo que te propongas, etcétera, etcétera. Frases que están absolutamente divorciadas de la fe cristiana, al menos de la fe que se sostiene sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que no me refiero a los de ahora, a los actuales, que simplemente son embusteros, mentirosos, que han usurpado un ministerio que Dios no les ha dado. No, me refiero a aquellos apóstoles y profetas que escribieron las Sagradas Escrituras, porque es sobre esas escrituras de los apóstoles y profetas que la iglesia está edificada, como enseña el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Es decir, sobre la palabra profética más segura, como dice también el apóstol Pedro. Hay muchos falsos maestros que propagan estas herejías entre la iglesia de Cristo, lo cual no es nada extraño porque ya estaba profetizado que así iba a suceder. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 4, ya anuncia que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Y fíjense bien que Pablo no tiene pelos en la lengua, les llama hipócrita y mentirosos a estos falsos maestros. Dice: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, es decir, endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, es decir, enseñarán cosas falsas. Fíjense que Paul Yonggi Cho, el coreano Paul Yonggi Cho,
conocido por ser el pastor de una de las iglesias más grandes del mundo, o la iglesia más grande del mundo, en su libro La Cuarta Dimensión, en el que mezcla la filosofía oriental con algunos pasajes bíblicos mal usados, fue uno de los mayores promotores, o de los promotores más dinámicos de estas herejías de la metafísica cristiana, y tuvo una enorme repercusión o influencia en el modo de pensar de muchos autores y predicadores cristianos, que abandonaron la revelación de Dios, es decir, su palabra, y se dirigieron y se posicionaron en la metafísica especulativa, es decir, en lo que hoy llaman metafísica cristiana. Actualmente César Castellanos, John Maxwell, Joel Osteen, Marcos White, Cas Luna, Harold Caballero, Cindy Crawford, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jesse Duplantis. Hay muchísimos falsos maestros que están propagando estas herejías. La familia González de Costa Rica, propietaria del canal Enlace o TVN, bueno, son muchos los que se han posicionado en estas herejías de la metafísica y están apartando a muchos de la fe en la verdad de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, porque estos falsos maestros en realidad lo único que les interesa es hacer mercadería religiosa con la gente. Ahora bien, ¿es bíblica la metafísica cristiana? La respuesta es no, no es bíblica. Pues la metafísica te aparta o te lleva a independizarte de Dios, mientras que la verdadera fe, la fe bíblica, te lleva a la dependencia de Dios. Tómese por ejemplo el pasaje de Juan 15 del 1 al 5, donde Jesús, entre otras cosas, dice: yo soy la vid verdadera. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, refiriéndose a los creyentes. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Subrayen esa frase: separados de mí nada podemos hacer. Es decir, si la metafísica nos aparta o nos independiza de Dios porque no le necesita a Dios para pensar algo y conseguirlo, eso no es fe en Dios, es fe en ti mismo, en lo que eres capaz de conseguir. Si la metafísica te independiza de Dios, la fe verdadera, la fe bíblica, te lleva a depender de Él. Si un creyente puede conseguir, como dicen estos falsos maestros, cualquier cosa que se proponga con solo imaginarlo, díganme, ¿dónde queda Dios en esa ecuación? En ningún lado. O mejor dicho, fuera de la ecuación. Porque los promotores de esta metafísica que llaman cristiana no son cristianos, porque no necesitan a Dios para nada. En realidad el ser humano no quiere depender de Dios, no quiere depender absolutamente de nadie, porque se idolatra a sí mismo. Por esa razón afirman cosas como: todo lo que Dios puede hacer, tú puedes hacerlo. Esto es una frase de Kenneth Copeland, que también la reproduce Benny Hinn. Pero repito, si eso fuera así, ¿no seríamos nosotros dioses? Ahora bien, piensen por un minuto. Jesús afirmó en Lucas capítulo 1, verso 37, nada hay imposible para Dios. Es un texto muy sencillo. Nada hay imposible para Dios. Esto es algo que todos los creyentes, todos los cristianos creemos. Ahora bien, si creyéramos a los falsos maestros de la metafísica cristiana, tendríamos que concluir que tampoco hay nada imposible para nosotros. Pues si podemos hacer todo lo que Dios puede hacer, entonces nada es imposible para nosotros. Lo cual nos metería en un verdadero problema. En un problema de hermenéutica, o en un problema de interpretación bíblica. Porque es el mismo Jesús quien en Mateo capítulo 6, verso 27, hace una pregunta retórica, que es la siguiente: ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Es decir, ¿qué ser humano, por mucho que se empeñe,
podrá hacerse crecer a sí mismo 45 centímetros. ¿No está afirmando Jesús con esta frase o con esta pregunta retórica que no hay nada que hay cosas que el hombre no puede hacer? Por tanto, tenemos que decidir si creer a Jesús, que nos dice la verdad, o creer a estos falsos maestros que nos están engañando. Si hay cosas que no podemos hacer, y Jesús nos dice que para Dios no hay nada imposible, ¿cómo podríamos sostener esta afirmación de los maestros de la metafísica que dicen que tú puedes hacer cualquier cosa que Dios pueda hacer? Sencillamente no se puede sostener, al menos no bíblicamente. En cuanto al lenguaje positivo, realmente es una manera cruel de aprovecharse de las necesidades de la gente para engañarles y manipularles, haciéndoles creer que así como ellos les manipulan, también la gente, los creyentes en la metafísica, podrán manipular a Dios pronunciando ciertas frases mágicas. Ahora, la cuestión que tenemos que tratar es la siguiente: ¿realmente está Dios a nuestro servicio? ¿O somos nosotros quienes debemos ponernos al servicio de Dios? Los mentirosos, los falsos maestros, tratan a Dios como si ellos fueran dioses y Dios estuviera al servicio de ellos. Pero ¿realmente está Dios a nuestro servicio? ¿O somos nosotros quienes debemos servir a Dios? Lean las Escrituras y respondan por sí mismos. La metafísica nos hace ver la religión en un único sentido, es decir, de arriba a abajo, en una única dirección, siempre hacia abajo, como la lluvia. Nadie ha visto llover hacia arriba. Justamente la lluvia es una de las metáforas más recurrentes en el lenguaje religioso de estos falsos maestros. La lluvia de bendiciones, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Ellos suelen usar la palabra de Dios de esta manera, entresacando los textos de sus contextos como pretextos para sus ganancias deshonestas. Por tanto, todo lo que oigamos relacionado con la fe, debemos tamizarlo o filtrarlo a través de las Sagradas Escrituras. Si queremos asegurarnos de que es verdad, debemos compararlo con las Escrituras. Y escuchen bien, nada contrario a las Sagradas Escrituras puede ser cierto. Lo repito, nada contrario a las Sagradas Escrituras puede ser cierto. Porque si la palabra de Dios es verdad, nada contrario a la verdad puede ser verdad. Quiera Dios que estos vídeos os ayuden a entender la importancia de conocer profundamente, suficientemente, las Sagradas Escrituras para que nada ni nadie os pueda apartar de la verdad. Jesús dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por tanto, les invito a que amen las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga.